Buenas tardes, bienvenidos a este video, donde vamos a continuar con el tema de los valores y la parte de la ética, y en este caso ya la vamos a ver un poco aplicada a lo que es el trabajo y la profesión. De entrada, este campo de estudio se conoce en lo que es filosofía, que es básicamente donde emerge la ética, como deontología o, digamos, ética aplicada al ejercicio profesional. De tal manera que tenemos una ética general y una ética aplicada exclusivamente a las relaciones interpersonales, pero de carácter laboral. Y en ese sentido, pues toca el turno a revisar justamente esta segunda vertiente, que es la parte deontológica, es decir, la ética justamente relacionada con el ejercicio de una profesión y un trabajo. Pero en ese sentido, primero tendremos que definir ampliamente a qué le denominamos trabajo. Por trabajo vamos a entender justamente aquella inversión de manera consciente, de manera racional, pero también intencional, de una cantidad de esfuerzo en orden de producir un bien, un servicio o un producto, con la finalidad última de generar o satisfacer una necesidad humana. Ojo, esta es la definición de trabajo, pero aquí queda algo, tiene que quedar algo muy claro, y justamente lo que está entre paréntesis en la diapositiva, que esta relación puede ser, bien sea retribuida o no, o amparada o no, bajo alguna cláusula contractual. Es decir, para la parte de la ética, la definición de trabajo es mucho más amplia que la que nos da la Ley Federal del Trabajo, que justamente nos dice básicamente lo mismo en esencia, nada más que sí hace un hincapié en que esa relación va a ser prestada contra una remuneración económica de un contratante, y que de igual manera puede ser que esté o no esté regulada por algún tipo de cláusula contractual. Es decir, trabajo va a ser una actividad consciente, voluntaria, deliberada, que finalmente alguien ejerce para satisfacer una necesidad interpersonal o de la sociedad, y que justamente incluye pues la cantidad o la inversión de un esfuerzo, ya sea físico, ya sea mental, ya sea individual o incluso colectivo. Esa sería la definición de trabajo desde el punto de vista, digámoslo, deontológico. Y en ese sentido, justamente el trabajo se va a considerar como, primeramente, una manifestación 100% humana que tiene una amplia relación con tres aspectos de la sociedad. Primero que nada, la parte sociológica, después la parte económica y también, finalmente, la parte psicológica, donde justamente en el caso de la parte sociológica, pues es un servicio que se presta a una sociedad concreta, a una sociedad en común, ¿sí? Pero que esta sociedad va a estar regida básicamente por ciertas necesidades, ciertas corrientes de pensamiento, ciertas pautas de conducta. Es decir, para hablar de trabajo dentro a nivel sociológico, tenemos que pues de alguna manera suele ser más valorado en ciertos momentos que en otros. Pensemos, ahorita en este momento que nos está tocando vivir con la cuestión de la pandemia, profesiones como la medicina, la enfermería, la químico-farmacobiología, pues son actividades profesionales, trabajos finalmente, que tienen un amplio renombre, porque incluso pues ya hemos visto algunos carteles, por ejemplo en transporte público, donde se hace hincapié de que son héroes, ¿sí? Justamente por el hecho de poner en riesgo su vida, etcétera, etcétera. Yo no digo que no sea así, pero ciertamente todo esto es resultado de una valoración social. Supongamos, si estuviéramos tal vez en tiempos de guerra, a lo mejor un negociador, un político que tiene ideologías, pues más bien relativas a la concordia,
pues sería una profesión deseable. Por ejemplo, también, y esto pasaba mucho cuando solían desfilar en el 16 de septiembre, por ejemplo, el Día de la Independencia, o el 20 de noviembre, que es el Día de la Revolución Mexicana, pues al pasar los convoys de los cuerpos de rescate, Cruz Roja, bomberos, paramédicos, pues casi siempre, independientemente de, hay una ovación justamente por el valor que se le da a esta profesión, a este oficio, ¿sí? Eso significa la parte sociológica. Pero también, lógicamente, no comemos de aire, también tenemos que tener o satisfacer ciertas necesidades interpersonales básicas en la pirámide de Maslow, que tienen que ver con una contraprestación, como decía anteriormente, de algo económico. Es decir, me van a pagar por realizar esa función que yo estoy prestando. Todos los trabajos, finalmente, desde el punto de vista deontológico, van a estar sujetos a una contraprestación o una remuneración económica. Y eso es importante destacar porque justamente esto hace que algunas profesiones tengan más renombre que otras. Lamentablemente a veces, al momento de estar, pues no sé, tal vez buscando elegir una profesión adecuada, un trabajo, pues lamentablemente a veces nos fijamos más en esta parte, pues económica, ¿sí? Donde finalmente, pues el valor que le damos al oficio o profesión, a la ocupación laboral, pues se traduce justamente en la parte económica. Por ejemplo, el caso de los psicólogos, me ha tocado escuchar comentarios que van en torno a que, bueno, finalmente, pues el psicólogo se va a morir de hambre, no va a tener clientes o pacientes, ¿quién va con un psicólogo? Solamente los locos, etcétera. Y bueno, sobra decir que finalmente, y no por el hecho de que sea psicólogo, pues el psicólogo no trabaja o no realiza actividades con pacientes psiquiátricos. Básicamente se enfoca a pacientes denominados normales, que aunque ciertamente en esta vertiente tiene un trabajo también dentro de lo que es trastornos mentales, esquizofrenia, depresión, etcétera. Pero no exclusivamente. Más bien esa parte de trabajar con pacientes mentales, con una enfermedad mental, pues se le reserva a lo que es el psiquiatra o el neuropsicólogo o el neurólogo incluso, ¿sí? Bien, y por último, la vertiente, pues a nivel psicológico, pues que finalmente el trabajo va a ser o debe de ser estimulante por sí mismo y autorreforzante, porque finalmente el trabajo, o en el trabajo tiendo yo a realizarme y a realizar a otras personas, y esto va a redundar positivamente en el tipo de motivación intrínseca o extrínseca que yo tenga por una actividad que estoy prestando. En ese sentido, hablamos que el estudio del trabajo a nivel deontológico se va a dividir en dos grandes rubros. Desde el punto de vista psicológico, que es un poco lo que decía ahorita hace un momento, y desde el punto de vista instrumental. Desde el punto de vista instrumental es bastante sencillo. Básicamente es el trabajo como un modo de producción de elementos o de necesidades que, perdón, de situaciones o de servicios o cosas que satisfacen una necesidad específica del ser humano. Es decir, hay trabajos y hay profesiones porque justamente tenemos necesidades humanas. Poniéndolo así, obviamente hay médicos porque nos enfermamos y tenemos que curarnos. ¿Sale? Bien, en el caso del enfoque instrumental, el trabajo incide en la producción de bienes y servicios, hay una recompensa económica y justamente esa recompensa económica tiene que ver con un prototipo, un estándar de vida y de condición social, donde por ejemplo este estatus de vida y esta condición social se relaciona con cierto grado de prestigio del cual, insisto, gozan algunas profesiones. Ya he comentado ahorita pues justamente la labor del médico, del enfermero, del rescatista, del paramédico, del bombero, que son profesiones o son trabajos que finalmente
tienen un estándar social, un estatus social bastante amplio, bastante alto, perdón, y aparte, pues se supone que también tendrían que tener un estándar de calidad de vida alto también. Aunque obviamente, pues a veces esto no es del todo cierto. Finalmente, pues las empresas o los organismos tasan o le ponen un valor a tu trabajo que está entendido esto en los términos de salario, ¿sí? Para el enfoque psicológico o la dimensión psicológica del trabajo, pues tenemos, por ejemplo, lo que es que los trabajos, básicamente todos, van a desarrollar o van a acabar por reforzar tu autoestima. Ya lo decía hace un momento, te vas a autorrealizar y vas a realizar a otras personas. Y también tiene un amplio valor personal, ¿sí? En ese sentido, cuando hablamos de que el trabajo tiene un valor personal, nos referimos justamente a la idea de que mis actividades laborales pues tienen un precio, tienen un costo, y ese costo se va a ver reflejado por ejemplo, en una satisfacción personal. Y por ejemplo, si yo trabajo tal vez como oficinista, puede ser que yo no le vea como una satisfacción personal, ok, me paso las 8 horas o las 12 horas, el tiempo que sea, realizando una actividad la cual yo en lo personal no valoro. Entonces, finalmente, la dimensión psicológica del trabajo va de la mano con esos introyectos, esos valores que yo tenga y que justamente pues entran en juego cuando se desempeña una profesión, ya sea ya sea que esta me guste o que no me guste. Tendríamos que ver también algo que pues posiblemente ya se ha visto muchas veces en las carreras, sobre todo estas que tienen un corte humanista, como lo que es psicología, pedagogía, orientación, medicina, etcétera, etcétera, que tiene que ver con la aportación teórica de Abraham Maslow a justamente explicar la motivación del ser humano. Como ya lo sabemos, la pirámide de Maslow o la jerarquía de necesidades de Maslow es el primer modelo teórico explicativo que habla acerca de la motivación de manera formal. Y en este caso, Maslow nos dice que el trabajo supone satisfacer tanto necesidades personales como las biológicas, que son las que pone hasta medio abajo, y como pilar de todo, como aquellas que van a hacer que yo desarrolle o que yo alcance un estatus de autorrealización, siendo esto pues bastante indispensable que yo tenga como esa situación de autorrealizarme para poder finalmente disfrutar, tal vez en la vejez o de forma postrera, pues los frutos que a lo mejor yo sembré, pues ahora es tiempo de cosecharlos, ¿no? De alguna manera la autorrealización lo podemos entender como ese sentido de trascendencia que tiene el ser humano y que siempre va a buscar de manera fehaciente a través justamente de sus acciones en este mundo. De alguna manera esto tiene que ver incluso con esta parte de buscar el fin último. Finalmente, algunas religiones también podemos encontrar algo similar a esto, pues en esta parte de, ok, vienes a purificarte a la vida terrestre, a la vida mortal, para gozar al último, cuando sea el silbatazo final, cuando la persona fallezca, de un premio o de una recompensa, según, de un castigo, perdón, según sea pues las acciones que hayas emprendido, la conducta que hayas tenido, ¿sí? Bien, otro autor que también habla acerca de la motivación en el trabajo es Herzberg, ahorita de momento no recuerdo muy bien el nombre, pero él nos habla que para hablar de motivación en el trabajo, lo hace explicándolo a partir de dos tipos de factores que tienen que ver con la motivación y con la satisfacción. Por un lado están lo que llama él factores higiénicos y por otro lado lo que él llama factores motivacionales. En este caso, los factores higiénicos van a ser todas aquellas condiciones que rodean al trabajo, ¿sí? Y al sujeto. Es decir, aquello que la empresa está obligada a darme cuando yo entro a trabajar a una escuela,
a un consultorio, una clínica, a una institución gubernamental o no. Y por otro lado, tenemos los factores motivacionales, donde justamente todo esto va a ser como una situación que tiene que ver con mis actividades dentro del puesto y donde finalmente esas actividades del puesto me permiten a mí mismo autorrealizarme. En el caso de los factores higiénicos, ok, si la empresa me cumple todo lo que me prometió, no estoy motivado, simplemente estoy satisfecho, punto. Hasta allí, que no es lo mismo estar motivado. Para que un trabajador, llámese pedagogo, psicólogo, orientador, docente, enfermero, médico, etcétera, etcétera, pueda estar motivado, las actividades que le demanda el puesto deberían de ser ampliamente reforzantes. Bien, como ya lo habíamos comentado anteriormente, pues el trabajo lo podemos entender como una actividad que nos va a autorrealizar, donde muchas veces, y esto lo escuchamos frecuentemente, es el mismo trabajo el que nos mantiene motivados por esta situación de motivarnos intrínsecamente. En cuanto a, por ejemplo, establecer retos, metas, cumplir objetivos, enfrentarse a situaciones o casos difíciles, etcétera. Donde no nada más se desarrolla la capacidad personal, sino que también se cree en lo que se hace. Siendo este elemento, pues el más importante. Ok, entonces continuando pues con esta pequeña presentación, otro factor, no nada más lo psicológico, no nada más lo social, sino también hay que ver la parte demográfica. Finalmente, cuando hablamos de esta parte demográfica, necesariamente implica dar un servicio a una población que cada vez pues puede incrementarse. Y hay que ver algo muy, muy importante y que es necesario considerar justamente para tener esa satisfacción que ahorita comentaba por la actividad que desempeñamos. Y esta es lo siguiente, a mayor población, oferta mayor de factor básico de producción. Es decir, se buscaría encontrar una actividad o elegir una profesión que tenga un amplio, digamos, una amplia expectativa de ser contratado, es decir, que existe una demanda considerable. Insisto, hay profesiones que ciertamente tienen esta premisa básica que tiene que ver con lo que es el ejercicio de una profesión. Por ejemplo, medicina, hay muchos médicos, leyes, derecho, pues también hay muchos abogados,
psicólogos también habemos muchos, pedagogos también habemos muchos, bueno, hay muchos más bien, no, yo no soy pedagogo, soy psicólogo. Finalmente es importante esta parte, ¿no? Porque también si elegimos una profesión o se elige una profesión que de alguna manera no tenga un mercado laboral amplio o sea poco reconocida, pues obviamente la expectativa laboral, la expectativa de ejercer profesionalmente la carrera, pues tiende a descender y descender de manera drástica. Y obviamente, pues a mayor población va a haber un aumento de la expectativa de vida, porque justamente pues vamos a obtener un oficio, una profesión, un trabajo que redunde en una parte importante en cuanto a lo que es la economía o el salario que debo percibir como profesionista. Sin embargo, otra situación que debemos de considerar va a ser la vertiente de la tecnología, donde pues se supone que la tecnología básicamente intenta ayudar a las personas, que es algo completamente cierto, pero finalmente tenemos hoy en nuestros días mayor acceso a la información científica y tecnológica, en comparación con a lo mejor otro momento de la historia donde a lo mejor no lo teníamos tanto o no era tanta esa demanda. Ahora, justamente el advenimiento de esta tecnología, pues ha provocado, en pocas palabras, lamentablemente que algunas profesiones desaparezcan y otras pues también se vean reforzadas y aparezcan nuevas. Y justamente para muestra, ahorita pues tenemos la cuestión con la pandemia, donde de repente pues es justamente las competencias profesionales están a la orden del día y donde también va a ser importante pues dominar ciertas competencias tecnológicas, ¿sí? En general, la tecnología pues tiende a sustituir al ser humano en varias actividades, de ahí que sea necesario pues mantenerse actualizado, mantenerse vigente y obviamente también, en medida de lo posible, buscar la opción de una especialización, ¿sí? Entonces hay que reconocer el papel de la tecnología. Les suelo comentar mucho a los psicólogos esta parte, sobre todo en lo que es el campo de la evaluación, donde pues ya tenemos software, programas computacionales que arrojan un resultado de una prueba psicológica. Finalmente, también el caso de lo que son los docentes, pues ahorita, aparte pues de las competencias curriculares que son propias de esta profesión, pues se añade una más por necesidad y es esta parte de lo que es el dominar, conocer tecnologías, dominar plataformas virtuales de aprendizaje, aplicaciones como Zoom, Meet, que Classroom, Moodle, que finalmente pues tienen esta característica de, pues en este momento particular de lo que nos toca vivir, pues de alguna forma favorecer la impartición de clases. Si alguien nos hubiera dicho hace 5 años que iba a haber una epidemia a nivel mundial que iba a paralizar prácticamente por ya más de medio año las actividades escolares, pues a lo mejor no lo hubiéramos creído. Y esto lamentablemente pues pasó en nuestras narices en cuestión de minutos, en cuestión de días prácticamente. Yo recuerdo que cuando empezó la pandemia, pues era el 15, el 3, y estaba aplicando un examen el viernes 13 de marzo y el 15 pues empezó el confinamiento obligatorio, ¿no? Que coincidió con el periodo de vacaciones de Semana Santa, pero pues sí afectó ampliamente este ciclo escolar, ¿no? Bien, como ya lo hemos comentado, el trabajo aparece entonces como una cuestión de autorrealización personal, donde pues trabajar nos va a permitir mostrar destrezas en las cuales somos competentes, actitudes favorables generalmente, valores éticos, de ahí su conexión con la parte de la deontología, conocimientos que yo he adquirido a través del paso de los años, motivaciones, generalmente intrínsecas cuando se trata de el trabajo como un elemento motivacional fuerte, y pues también involucramos un trabajo emocional, no tanto que nos haga llorar o que nos haga reír, sino trabajamos finalmente lidiando con emociones tanto propias como de los usuarios o los clientes de nuestros servicios, o en el caso de los psicólogos, pues obviamente con los pacientes.
Otro punto importante, bueno, es entender que dentro del comportamiento laboral, en lo general, va a haber tres factores que influyen de manera muy poderosa, que son las actitudes hacia ese trabajo, tu capacidad intelectual que tengas en términos de habilidades y destrezas y conocimientos, y algo muy importante, pues la motivación que tengas para ejercer esta profesión, ¿sí? Tendríamos que entender que, bueno, para poder explicar la motivación que alguien siente por su trabajo, tenemos que ver estas partes, estos tres elementos. Lo que espero recibir a cambio de mi trabajo. Lo que realmente hago, que se va a traducir en eso que yo espero recibir. Y finalmente, lo que alcanzo a percibir dentro de este contexto laboral o ocupacional. Hablamos también en ese sentido de tipos de motivación para el trabajo, pues ya sabemos que básicamente hablamos de dos tipos de manera general. El primero que va a ser la motivación intrínseca y el segundo que va a ser la motivación extrínseca. Donde cuando hablamos de motivación extrínseca, justamente pues nos referimos a aquel sentimiento de gusto o de afinidad o de bienestar subjetivo generado por mi actividad profesional. Cuando hablamos de motivación extrínseca, lamentablemente a veces se piensa que esto es algo como muy metalizado, como muy hasta cierto punto egoísta. Pero hay que recordar que la persona que trabaja en un campo profesional, pues también tiene derecho a recibir una remuneración justa y de tal forma que le sea pues suficiente para tener una buena calidad de vida. Entonces, finalmente, en la motivación intrínseca también está esta parte de, ok, sí, ciertamente me esfuerzo mucho en mi trabajo y obtengo a cambio, pues, un ingreso que va acorde a esta cantidad de esfuerzo que he invertido. Finalmente, como decíamos al principio, el trabajo lo podemos entender como una forma de inversión que hacemos a corto, mediano o largo plazo, ¿sí? Tal vez a lo mejor ahorita que voy iniciando en la profesión, no recibo un salario muy alto, pero eventualmente pues esta situación tiende a cambiar y por lo tanto a lo mejor más adelante sí voy a percibir un salario pues, un poco más alto. Finalmente no es nada malo, no es algo pues fuera de lugar aspirar a recibir una remuneración económica pues más alta, ¿no? Porque finalmente pues también independientemente del aspecto deontológico, del aspecto motivacional, con motivación no comemos, o con motivación no pagamos renta. Tenemos que tener un ingreso, pues justamente que garantice satisfacer esas necesidades humanas tan básicas. Permítanme un momentito. Ok, ahora, como ya lo comentábamos, está la pirámide de Maslow, que ya lo habíamos visto, bueno, ya lo hemos comentado anteriormente. Tenemos en la parte de abajo necesidades fisiológicas o básicas que se tienen que satisfacer justamente con ese salario que estoy devengando y pasando por necesidades de seguridad, necesidades sociales que ciertamente también juegan un papel muy importante en la elección profesional. Es decir, que obviamente ese reconocimiento social, esa sensación de que soy parte de algo, de alguien, pues es un motor muy poderoso para elegir una carrera y finalmente, pues también se va a ver ampliamente reforzado con un trabajo que a lo mejor elegí sabiamente y que me redunda en la autorrealización, donde la aspiración final es alcanzar un nivel donde yo sea capaz de desarrollar todo mi potencial y finalmente también a través de ese alcanzar a desarrollar ese potencial, yo pueda recibir una retribución y contribuir de alguna manera a dejar un mundo mucho mejor que el que tal vez yo recibí. Digo, todo el mundo nos hemos quejado de que había tiempo, antes eran tiempos mejores, o de repente que antes estábamos mejor que hoy, etcétera, etcétera. Sí, pero ¿qué tanto a lo mejor tú como profesionista estás contribuyendo de manera activa a esto?
O tú como profesionista, ¿qué tanto pues te estás esforzando por cambiar tu realidad? Si no estás esforzándote en esto, entonces, pues obviamente como que falta esa visión a futuro, a largo plazo, que es la autorrealización. Ok, pues en ese sentido, por esta intervención sería básicamente todo. En el próximo video, pues continuamos con este tema tan interesante que tiene que ver con la ética y la ética en el trabajo y el ejercicio profesional. Por mi parte, pues es básicamente todo. Agradezco por la atención prestada y nos vemos en un próximo video. Gracias y como siempre, cualquier duda, comentario o sugerencia a través de los comentarios del video o por la plataforma de Classroom. Por mi parte es todo y que pasen buenas tardes.